El capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hablando de los primeros cristianos. Y dice el verso 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo quisiera esta mañana invitarle a hacer una reflexión. Vemos en muchas ocasiones personas, como hacía mención hace un momento, que se encuentran engañadas, que están siendo engañadas por falsos predicadores, por falsos líderes, por falsos maestros. Y yo quisiera preguntarle, bueno, a quienes están aquí conectados, por aquí veo a Argenis Villanueva. Yo quiero preguntarle a Argenis. Yo quiero preguntarle a Eliana Restrepo, a Flor Lozada, a ver quién más veo por acá. A Liliana Alarcón, que está allí a través de YouTube, a Claudia González. Yo quiero hacerles una pregunta a todos en esta hora. Y es, ¿usted por qué considera de que una persona termina siendo engañada por estos falsos profetas? ¿A qué se debe que una persona se le extravíe de esa manera? Yo quisiera, y yo voy a dejar esa pregunta allí. Tenemos un retraso, siempre les digo en la transmisión, así que no voy a hacer como tanta pausa. Pero yo sí quisiera preguntarle a usted esta mañana, ¿por qué es que una persona se le extravía tan fácilmente? Porque hay personas que son engañados, porque hay personas que uno dice, como les decía, es que hace un momento estaba diciéndoles de un predicador que supuestamente oraba por las personas para que las personas visitaran lugares, y la persona dijo, yo quiero ir al infierno. Y entonces el pastor, el predicador le dijo, bueno, levante las manos y ore y dígale a Dios, Señor, yo quiero ir al infierno. Imagínese usted. Pero la pregunta es esa, ¿por qué una persona es engañada de esa manera? ¿Por qué las personas son engañadas? Yo no sé si alguien ya tiene por allí la respuesta, o de pronto usted está reflexionando sobre cómo escribirnos. Pero yo quiero hablar de algo en esta hora, y es acerca de la iglesia del Señor. Bueno, dice Sandra, dice porque realmente no conocen a Dios. Sofi Basto dice falta de conocimiento. La Biblia dice mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Yuri dice porque no están bien cimentados en Dios. Jacqueline vuelve también y dice por falta de conocimiento acerca de la palabra de Dios y de cómo Él ordena su mandamiento. Maritza dice por falta de conocimiento, no están fundamentados en la palabra. Entonces, ¿por qué razón? Y yo le invito, ojalá usted también escriba su opinión ahí en los comentarios. ¿Por qué a una persona se le extravía de esa manera? Yo quiero, les decía, hablar en esta mañana de algo que es fundamental en la vida, entender, y es acerca de la iglesia, acerca de la iglesia, de qué es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, entender qué es la iglesia del Señor. Entonces, por aquí dice, porque buscan iglesias a su amaño y no tienen conocimiento, porque creen más en los hombres. Y dice Ludis, dice, porque no estudia la palabra de Dios, porque no lee la Biblia. Desde Durán, Ecuador, dice Armando. Vea, hay algo que es fundamental conocer,
y que para muchos tal vez no sea como tan atractivo. Y es acerca de la doctrina. Hay personas que de pronto les gusta que les hablen, no sé, de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, y de pronto predíqueme de que Dios me va a bendecir y me va a ayudar y tanta cosa buena que hay en Dios. Sin embargo, cuando se trata de doctrina, muchos dicen esto como que no me gusta. Y entonces lo que pasa es que a muchas personas les gusta que les muevan los sentimientos, las emociones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante la mano, confiéselo y bueno, y arman un espectáculo. Pero como es que así no es la enseñanza, o sea, cuando se habla de doctrina, se tiene que ir así, despaciecito, desmenuzando, tomando, mirando con detalle la palabra para no equivocarnos. Alguien preguntaba, decía, bueno, ¿y cómo es predicar? ¿Y cómo es predicar bien? Y el otro dijo, no, predicar es, usted va a decir las cosas rápido y las va a decir con fuerza. Entonces usted, si lo dice rápido y lo dice con fuerza, la iglesia dice gloria a Dios. Y a veces eso es lo que pasa. El otro empieza a hablar y ni sabe qué está diciendo, ni entiende lo que está diciendo. Y la iglesia se emociona, el corazón le palpita, amén, 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 amén. Y eso arman la fiesta de una vez. Pero para estudiar doctrina, esto no es tanto de gritos y de hable rápido, sino hábleme más bien despacio que yo vaya entendiendo. Alabanzas al Señor. La doctrina es la que a nosotros nos fundamenta, nos da la estructura para una vida cristiana bien edificada en Dios. Alabanzas al Señor. Entonces les decía que quiero hablar esta mañana acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas tienen un conocimiento, un pensamiento errado acerca de lo que es la iglesia del Señor. Dígame si a muchos no les pasa que dicen, hermano, pues es que yo para qué voy a la iglesia. Yo qué afán tengo de ir, yo aquí en la casa, vea, yo tengo la Biblia, yo puedo orar. E incluso la persona a veces hasta le cita a uno Biblia y dice, vea, ¿acaso ustedes no dicen que Dios está en todas partes? Y el otro, él se cree muy inteligente. ¿Acaso Dios no está en todas partes? Si está en todas partes, pues está en mi casa. Y si está en mi casa, pues yo no necesito ir a congregarme. Y muchas veces, y dése cuenta que ahí hay gente hasta peor que yo, hasta más malos. Y uno irse, no, yo no necesito, dice la persona acerca de la iglesia. Hay personas que creen que cualquier grupo que se reúne y que le colocan el título iglesia y algunos... Iglesia de Dios. No, ya no me pierdo. Donde dijera iglesia del diablo, pues yo sé que no es, pero como dice iglesia de Dios, entonces esa es. Pero hermano, yo tengo que conocer qué es la iglesia de Dios. ¿Cómo es la iglesia de Dios? Hace unos días, y esto es curioso, porque una hermana de nuestra iglesia, ella es hermana en la fe, y ella le sirve a Dios en la iglesia. Y el esposo de ella es inconverso. Y él como que nunca la había escuchado predicar. Y un día ella tenía que predicar en la iglesia y el esposo fue y la escuchó cómo predicaba. Y después de que le escuchó predicar, él fue y se le acercó a ella, la buscó, le dijo, mi amor, vea, ay amor, usted predica muy bonito. Amor, yo no sabía que usted predicara tan bonito, no, usted predica muy bonito. Y le dice el esposo, le dice, ¿por qué no me deja y yo le monto una iglesia? Digo, yo le consigo el sitio, le alquilo. Le digo, usted puede ser una pastora. ¿Y a usted le parece curioso eso que alguien... Pero hermano, muchas personas montan iglesias porque lo ven como un negocio rentable,
Muchas personas a sí mismos se hacen llamar a sí mismos pastores. Y todo esto y una cantidad de cosas más, porque no se conoce, porque no se entiende lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Incluso hay creyentes que hasta menosprecian la iglesia, hablan mal de la misma iglesia. Y no se dan cuenta de que eso es un pecado, porque la iglesia como tal es todo ese pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Entonces, hablándose de la iglesia, dice estos versos que leíamos. Permítame, yo le leo nuevamente el verso anterior. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían. ¿De qué manera? Dice que ellos estaban juntos, o sea, porque la iglesia es ese grupo de creyentes. Dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire lo que dice ahí, dice: y el Señor. ¿Quién? El Señor. Dice: añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, algo que yo debo desde ahora empezar a entender es que a los salvos el Señor los añade a la iglesia. Sí, Señor. O sea, el salvo no se queda por allá aislado, no se queda de pronto por allá en la casa diciendo pues aquí yo soy salvo y no necesito de nadie más. No, al salvo el Señor, al que el Señor ha salvado, lo inyecta, lo une a ser parte de esa iglesia maravillosa. Alabanzas al Señor. La palabra iglesia es un término que se ha usado para referirnos a ese pueblo, a toda esa comunidad de creyentes. O sea, cuando hablamos de iglesia, incluso en la Biblia se usó para referirse a este pueblo de Dios la palabra iglesia, pero en sí la palabra iglesia como tal, lo que ella significaba era una asamblea. Cuando se reunía un grupo de personas, no importa, o sea, en cualquier reunión, pero donde tuvieran cosas en común, a eso se les llamaba iglesia. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia de Dios, estamos hablando de ese pueblo, de esa asamblea que Dios ha reunido y son su pueblo y son la iglesia que el Señor ha fundado. Bendito sea el Señor. Nosotros necesitamos conocer la iglesia. Hay personas que dicen, hermano, pero uno ve tantas iglesias, ¿y cómo hago yo para saber cuál es la iglesia del Señor? Bueno, ahí uno a veces tiene que hacer como cuando yo a veces me coloco cita con personas que no conozco. Y entonces, y de pronto me tengo que encontrar con la persona, pero yo no lo he visto. Pero hoy en día tenemos ese teléfono y yo lo busco por WhatsApp, o si nos hemos escrito por WhatsApp, y yo busco la foto. Y sabe que yo miro la foto y luego miro la persona. Y como yo no tengo tanta retentiva, entonces llamo a mi esposa y le digo: mi amor, vea, de esta foto es el mismo que está allá, y ella sí tiene más retentiva. Entonces, para yo poder hoy en día conocer la iglesia de Dios, algo que tengo es que yo tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios. Y yo puedo ver en la Biblia cómo era la iglesia de Dios, y ahora yo puedo ver la iglesia. Y no porque diga iglesia de Dios, yo la identifico, sino porque yo me quedo mirando cuáles eran las enseñanzas, cuál era la doctrina que tenía la iglesia primitiva. Y eso es lo que yo busco hoy en día en la iglesia. Entonces usted dice: hermano, ¿yo cómo hago para saber si la iglesia donde voy a ir, ellos tienen la verdad y son la iglesia de Dios? Pues usted tiene que mirar que se parezca a la foto. Sí, usted tiene que mirar que se parece. Si en la foto se ve de un color diferente, no es.
Alabanzas al Señor. Pero sí hay un pueblo que Dios ha establecido. La iglesia tiene dos cosas primordiales, y esto es necesario entenderlo. La iglesia tiene un fundador y la iglesia tiene un fundamento. O sea, y esto es doctrina, y yo le invito, ojalá usted esta mañana, usted lo pueda anotar por allí. La iglesia tiene un fundador y la iglesia tiene un fundamento. En el Evangelio según Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 16, en el verso número 18, leemos las palabras del Señor que dicen: y yo también te digo que tú eres Pedro, y dice, y sobre esta roca edificaré. ¿Cómo dice el Señor? Dice, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia, a veces uno dice, mi iglesia, yo lo invito a mi iglesia. A veces el pastor dice, vea, mi iglesia queda en tal lugar o en tal barrio. Pero la iglesia de verdad, yo tengo que saber que la iglesia le pertenece a Dios. Hermano, la iglesia es del Señor. Por eso yo le digo, usted tenga cuidado y tenga mucho respeto hacia la iglesia del Señor, porque la iglesia es de Él. Dice, edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia tiene a alguien que la edifica, y el que la edifica no es un loco por allá, no es alguien incluso que ni siquiera se ha entregado al Señor y le dice a la esposa, le dice, venga y yo le monto la iglesia. No. Porque hay gente que cree que la iglesia son las sillas, la iglesia son esos equipos, esa plataforma, ese altar. No. A eso más bien hay un término que yo creo que se le puede usar, se le llama capilla, el lugar de reunión. Pero la iglesia son las personas, la iglesia es el pueblo que Dios ha salvado. O sea, y es el Señor, por eso dice, sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia la edifica es el Señor. No les dijo vayan y edifican, no. Sobre esta roca dice edificaré mi iglesia. Algunos creen que estos versos se refieren a que sobre Pedro Dios iba, no, que sobre Pedro Dios iba a edificar la iglesia. No, eso no es verdad. Ahí no dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Oiga, si fuera así, así lo hubiera dicho. Hermano, y si hubiera sido así, créame que yo con el Señor no tengo problema. Pues si el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre Pedro, pues yo no le veo ningún inconveniente. Pero la Biblia dice sobre esta roca, y hay una roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es el conocimiento, la revelación de quién es el Señor. La roca, dice la Biblia, que lo seguía era Cristo. Alabanzas al Señor. Que la iglesia tiene alguien que la ha fundado, pero decía, la iglesia también tiene un fundamento. Y dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 3 de esta primera carta, en el verso número 11, y vean lo importante de este pasaje. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Y hermano, y subraye ese, nadie puede poner otro fundamento, nadie. Hermano, y nadie, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que, dice, está puesto, o sea, ya se colocó. Mi hermano, el fundamento ya está colocado. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice, el cual es ¿quién? Hermano, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Hermano, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es el que la fundó,
pero Él es el fundamento, Él es la base principal de la iglesia. Cuando usted le hablan un evangelio basado en William Marion Branham, basado en William Soto Santiago, basado en José Smith, y que ellos se quieren poner como fundamento, hermano, esa no es la iglesia de Dios. ¿Y sabe por qué? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. El otro dice, es que a mí se me apareció un ángel. El otro dice, es que yo tuve una revelación. El otro dice, es que yo tuve una visión impresionante. No, señor. Dice, nadie puede poner otro fundamento. Dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento ya está. Y el fundamento es el Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Y vamos a ver cómo unimos estos dos textos para entender algo bastante importante. Efesios en el capítulo 2, el verso 19. Dice, así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos. Dice, sino conciudadanos de los santos. Dice, y miembros de la familia de Dios. Le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ustedes son conciudadanos. O sea, nosotros pertenecemos a una ciudad y somos conciudadanos de esa ciudad. Dice, ¿de cuál? De la ciudad de los santos. Y dice, y ahora somos miembros de una familia. Usted tal vez pertenece a una familia. Bueno, ahora nosotros en Cristo pertenecemos a otra familia. ¿Cuál es esta familia? La familia de Dios. El problema es que como algunos viven enojados con sus familiares, el problema es que como algunos no se hablan ni siquiera con los de su propia familia, hijos del mismo papá y de la misma mamá, entonces algunos vienen a la iglesia y tampoco quieren tener comunión con los santos, tampoco quieren tener comunión con los hermanos. Pero dice la Biblia, no. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Alguien que diga esta mañana, diga, yo soy miembro de la familia de Dios. Y luego dice el verso número 2. Dice, vea, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, o de apóstoles y profetas. Y entonces alguien dice, hermano, pero es que acaso no se había dicho que nadie podía poner otro fundamento, el cual es el Señor Jesucristo. Eso es verdad. Y el texto está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. O sea que aunque yo debo de ser edificado en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, hay una piedra principal allí, que es el Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, hermano, pero ¿y si es el Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué entran los apóstoles? Porque los apóstoles fueron colocados por el Señor Jesucristo. Mi hermano, a mí la Biblia no me dice que fue el político de su tiempo, el que llegó y le trajo al Señor y le dijo, Señor, vea, aquí le traigo estos discípulos. Aquí le traigo estos y póngalos usted a predicar. No, la Biblia dice que el Señor fue el que los escogió y que el Señor fue el que los llamó y llamó el Señor a los que Él quiso y Él mismo se encargó de enviarlos. Así que ellos lo que ellos predicaron, la palabra que ellos enseñaron, fue la palabra que les fue dada por el Señor. Y si ellos hacen parte de ese fundamento, es porque ellos fueron comisionados por esa labor directamente por el Señor. ¿Sabe usted que hay personas que quieren desconocer a los apóstoles? Personas que incluso tienen a los apóstoles como mentirosos.
Y por eso es que usted escucha en algunas iglesias decir, vea, pero es que usted le va a creer a Pedro. Pero Pedro negó al Señor, a Pedro no hay que creerle. Usted coja lo que Pedro escribió y arránquelo de la Biblia. Eso es hasta del diablo, dicen ellos. Pero la Biblia no es lo que dice. La Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el Señor es el principal, pero Él colocó a sus apóstoles para que ellos hicieran parte de ese fundamento. El Señor, por eso, el haberlos llamado es un privilegio muy grande que tuvieron ellos. Por eso era que el Señor los respaldaba. Por eso era que incluso el Señor, cuando alguien necesitaba oír la palabra, incluso usted lo va a leer, y no lo voy a hacer ahora porque no nos daría el tiempo. Pero usted va a leer en el libro de los Hechos que incluso el Señor Jesús en visión se le aparecía a las personas y le decía, vea, llamen a Pedro, mande a llamar a Pedro y Pedro le va a decir lo que usted tiene que hacer. Y no porque el Señor no conociera. Yo imagino que si alguno de los que hoy en día dicen que los apóstoles son apóstatas, yo creo que donde él hubiera estado ahí, le hubiera dicho, Señor, pero usted cómo le dice que escuche a Pedro. No, Pedro anda equivocado. Pedro es un apóstata. Señor, usted no se acuerda que Pedro lo negó a usted. A Pedro no hay que creerle. Señor, usted no sabe. Ay, Señor, usted es porque no me ha pedido consejo. Porque yo sí le digo quién es Pedro. Señor, ¿usted cómo le va a creer a Pedro? No, Pedro se perdió. Señor, vaya y escuche lo que está predicando Pedro. No, hermano, el Señor conocía lo que predicaba Pedro. Las enseñanzas del apóstol no eran enseñanzas que surgían simplemente de un corazón humano allí, o tal vez como algunos lo pueden pensar, como inspirado por el diablo, sino que el apóstol estaba inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor le había dicho a los discípulos que cuando viniera sobre ellos, los iba a guiar a toda verdad. Sí, no era otra cosa. Entonces por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia de Dios debe de edificarse sobre ese fundamento. Usted lo que debe de preguntarle a su pastor es si las enseñanzas de su pastor son las mismas de los apóstoles, o si por el contrario el pastor le dice a usted, no, es que los apóstoles ellos no tenían la revelación, pero yo sí la tengo. Y sean edificados sobre Jesucristo y sobre mí, o sea, sobre los dos, sobre los apóstoles no. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso número 21. Dice, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vea, hermano, esa base, ese fundamento, cuando nosotros empezamos a edificar sobre ese fundamento, va creciendo un templo. Y ese templo, por eso leíamos que decía, y el Señor añadía cada día a la iglesia, y alguien venía y era otra piedrecita, y se iba construyendo el templo. Dice, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado. Esto no es que el uno dice una cosa y el otro la contradice y el otro. No. Bien coordinado por la doctrina, por la enseñanza apostólica. Él va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué no le da una alabanza a Dios en esta mañana? Hermano, amigo, esta es la oportunidad que Dios te ofrece, es de que hagas parte de este templo para Dios, un templo santo en el Señor. Y mire lo que dice el verso 22. Dice, en quien vosotros también
soy juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia del Señor tiene un propósito. Ese cuerpo, ese templo tiene un propósito. Y es que en ese templo habite la presencia de Dios. Por eso, mi hermano, es que cuando la iglesia nos reunimos a hacerle culto a Dios, a adorar a Dios, a exaltar al Señor, cuando la iglesia se reúne, allí hay un mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos la morada de Dios, porque es como cuando usted llega a su casa y usted se sienta en el mueble, o usted se acuesta en su cama, o usted va a la cocina, usted está en su casa. Hermano, la iglesia del Señor es ese templo, es la morada de Dios en el Espíritu. Cuando llega el Espíritu Santo y entonces comienza a tocar a este y toca a este otro, y a este lo pone a hablar en lenguas, y a este lo pone a cantar, y a este lo pone a predicar. Oiga, es la morada de Dios en el Espíritu. Alabanzas al Señor, dígale gloria a Dios. Diga gloria a Dios en esta mañana. Entonces la iglesia del Señor tiene un fundador, pero tiene un fundamento. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2 nos habla acerca de este fundamento. Capítulo 2, el verso 19. Mire lo que dice la palabra. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Alabanzas al Señor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Dice, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, pero el fundamento de Dios, ¿cómo está? Dice, él está firme. Hay personas que dicen, ay, hermano, es que la iglesia de Dios, qué pesar con la iglesia. Ay, hermano, la iglesia del Señor se está llenando de tanta mundanalidad. Ay, hermano, la iglesia del Señor se está llenando de tanto mundo, de tanto pecado. No, hermano, la iglesia no cambia. Hermano, la iglesia tiene un fundamento firme, que ese fundamento no cambia. Hay algunos que dicen, ay, tan bueno. Mira que uno antes éramos como tan fanáticos, que uno no podía ir de pronto a jugar billar, y que de pronto uno no podía hacer esto, lo otro. Ay, antes era como tan fanáticos. Pero gracias a Dios, vea que hoy en día el evangelio es muy rico, es muy fácil. Hermano, gracias a Dios, dicen algunos, hoy en día, y hay quienes sacan pecho. Y va con sus uñitas pintadas y sus cejas pintadas. Todo parece una mundana. El otro por allá con tatuajes, lleno de marcas, hasta con aretes. Ay, gracias a Dios, mi iglesia es una iglesia moderna. Mi iglesia, y el otro, el músico todo greñudo, ese cabello largo, y eso como bate la cabeza mientras toca la guitarra. Hermano, la iglesia se modernizó, dice el otro. Es que mi iglesia sí es moderna, mi pastor sí es actual. Mi pastor, él sí no es ningún fanático. Hermano, es que no se dio cuenta que le cambiaron el fundamento, que le cambiaron la base, que ya Jesucristo no es el fundamento de la iglesia, sino más bien es una iglesia fundada sobre tradiciones, o fundada sobre creencias erradas, fundada sobre falsos apóstoles o falsos predicadores, pero no fundada sobre Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque la que está fundada sobre Cristo, el fundamento no se le ha movido. La llaman fanática, la señalan, le dicen, no, es que esos creyentes de esa iglesia ya, ¿qué es lo que se creen? Ay, pobrecitos allá, mírelo con esa falda larga, mire esa hermana, parece una boba, le dice a algunos por allá. Le dice, no, mi iglesia sí es moderna.
Pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero el fundamento de Dios está firme. Mi hermano que es pastor, mi querido hermano, que usted es pastor y que usted predica la palabra y que usted dice, pero es que yo como que de verdad soy muy anticuado. Y la esposa por allá, una Jezabel, déjeme ser un poquito atravesado. Esa Jezabel comienza a decirle, ay amor, no sea tan fanático, no hable tanto en contra de la pintura, no hable tanto en contra de las minifaldas. Ay, mi amorcito, usted no hable de eso. ¿Y sabe por qué? Porque es que ella es una impía, que ella misma cuando el pastor está predicando, ella se siente señalada por su mismo esposo y le dice al esposo, mi amor, ¿usted cómo me va a hacer quedar en ridículo delante de las hermanas de la iglesia? Y entonces él está tentado por allí. ¿Será que le hago caso a Jezabel? ¿Será que le hago caso a mi esposa? Que ella de verdad, ella le gusta sus minifaldas, le gusta andar en sus pantalones apretados, ella le gusta andarse pintando y andando con cosas por allá. ¿O será que él va a escoger el fundamento que dejó el Señor? Hermano, no se ha movido. No se ha movido. El Señor dice, yo no he cambiado las reglas, yo no he cambiado las condiciones. Yo dije que cuando yo venga, yo voy a llevar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. Yo me voy a llevar una iglesia pura. Alabanzas al Señor. ¿Y sabe qué es lo que dice? Dice, pero es que lo que pasa es que conoce el Señor a los que son suyos. Por eso es que el otro se siente señalado, se siente rechazado. Hermano, no me rechace con esa palabra. Cuando usted predica así, yo me siento como excluido. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso no es solamente andar diciendo, Diosito lindo. Papito Dios, decía mi profesora, decía, ay, es que papito Dios. Hermano, eso no es, ay, andar diciendo Señor mío, y dice el Señor, y usted andando y haciendo lo que usted quiere con su vida. Y usted ni siquiera me obedece, dice el Señor, no. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Viva una vida santa, suéltese de ese pecado, suéltese de ese adulterio, suéltese de esa mentira. Alabanzas a Dios para poder pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios. Mi hermano decía, la iglesia es la casa de Dios, es la morada de Dios, es donde habita la presencia del Señor. Ahí mismo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos en la segunda, vamos a la primera. En el capítulo 3, el verso número 15, dice el apóstol, dice, vean, para que si tardo, le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, vea, tal vez yo me demore. Dice, pero para que si tardo, dice, sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios. Dice que en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente. Mi hermano, usted y yo tenemos que aprender cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Hermano, eso no es de cualquier manera. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, hermano. Esta iglesia le pertenece no a un Dios muerto. No es que Dios se murió y como Dios se murió, entonces yo voy a hacer con la iglesia lo que quiera. No, Señor. No, Señor, no, Señor.
Hermano, el Dios de esta iglesia permanece vivo. El Dios de esta iglesia se mantiene. Alabanzas al Señor. Y sus ojos están puestos sobre su pueblo. Sus ojos están puestos sobre la iglesia. Y cuando un alma dice: yo quiero buscar de Dios, el Señor, el Dios vivo, lo coge y lo une a la iglesia. Lo añade a la iglesia, que es casa de Dios. Alabanzas al Señor. Mi hermano, la iglesia es cuidada por Dios. Qué bueno poder entender ello esta mañana. Hermano, la iglesia la cuida Dios. Por eso yo le digo, mi hermano, no hable de cualquier manera contra la iglesia. No se levante contra la iglesia. No se oponga contra no. Mi hermano, vea, trate la iglesia con mucho respeto, con mucho cuidado. Vea, hay creyentes que no les interesa andar colocándoles en zancadilla a los demás, haciendo caer a otros. Y ellos hablan del uno y con el dedo señalan al que está por allá. El Señor, hermano, tenga cuidado. Hermano, tenga cuidado, porque la iglesia la cuida Dios. Mi hermano, a esta iglesia la cuida Dios. Esta iglesia no está sola. Hermano, esta iglesia no está desamparada. Amigo, usted que de pronto a veces tiene la tentación de burlarse de la iglesia de Dios. Usted, querido amigo, que su esposa es creyente y que tal vez le colocó el devocional y usted está escuchando por allá. Amigo, tenga cuidado con esa mujer que está ahí. Tenga mucho cuidado. Esa mujer no está sola. Ese hombre no está solo. Él no anda por allá solito, desamparado. No, señor. A esa mujer, a ese hombre, a ese pastor, a ese líder, a ese predicador, a ese maestro de escuela dominical, hermano, a ese lo cuida el Dios de la gloria. Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5. En el verso número 29, mire para que tenga cuidado. Dice, vea, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice, sino que la sustenta y la cuida. Dice, como también Cristo a la iglesia. Mi hermano, que alguien se va a meter con su familia y que usted va a ver cómo alguien le está pegando a su esposa. Y usted va a estar cruzado de brazos. Que el otro se levantó y va a coger a su hijo a hacerle daño. Mi bebé coge a llorar a ratos y sale corriendo el papá. Y allá le llego. ¿Qué me le pasa a mi bebé? ¿Qué me le hicieron al bebé de la casa? Oiga, ¿y por qué? Y es que tiene hambre. A ver, hay que traerle su comidita. Este bebé no está solo. Él como que está llorando y llorando y llorando y no hay nadie que lo escuche. No, aquí hay un papá que está pendiente de él. Y a veces hasta que no lo calmo y lo cojo y lo alzo y lo molesto y le gusta que lo coja y lo alce. Y cuando está ahí arriba ya se olvida que estaba llorando. Está en las manos de su papá y ahora antes me mira y se ríe ya, y es muy bonito. Mi hermano, ¿cómo así que la iglesia, el enemigo viene a hacerle y se levanta? No, tenga cuidado. Hay un padre que sale a ver qué le está pasando, a ver quién me está haciendo llorar a mis hijos. Alabanzas al Señor. Aquí estoy yo soy su papá y nos coge Dios también y nos levanta. Y cuando sentimos las manos poderosas de nuestro Padre Celestial, se nos olvida el peligro. Se nos olvida el llanto, se nos acaba el llanto, porque tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un Padre que nos defiende. Alabanzas a Dios.
Nadie aborreció jamás su propia carne, dice, sino que la sustenta y la cuida. Yo cuando veo mi bebé digo, es que él salió de mí. Alabanzas al Señor. Hay algo de mí en este bebé. Dice, la sustenta y la cuida. Hermano, la iglesia del Señor, hacer parte del pueblo de Dios. Vea, por eso es que el diablo no quiere que usted se una a la iglesia, que usted se añada a la iglesia. No, el diablo quiere verlo a usted por allá en la calle, abandonado, desamparado. Pero cuando un creyente se añade a la iglesia, hay un Padre celestial que está para cuidarlo, que está para defenderlo. Que se levanta el enemigo y el Señor, decimos por aquí, le pone el tate quieto. Así decimos nosotros acá. Le puso el tate quieto al diablo. Quédateme quietico ahí. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Usted me lo respeta. Usted me la respeta porque es mi hija. Hermano, el Señor cuida de la iglesia. Pertenecer al pueblo de Dios es lo más grande. Por eso esta mañana nos gozamos, nos alegramos de hacer parte de este cuerpo precioso que es la iglesia del Señor. Mi hermano, Dios cuida a la iglesia. Y permítame, y voy a terminar ahí. ¿Qué tal si mañana seguimos de pronto con esta enseñanza? Déjeme, mañana seguimos. Pero mire, Dios cuida a la iglesia, hermano, mediante los pastores. Dios ha colocado pastores en las iglesias para que cuiden a las congregaciones. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y leemos rápidamente y terminamos allí. Dice en el verso 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dice, sino una persona amable. Amable. Ese no es el que anda estropeando a los demás diciendo es que ustedes son hijos del diablo. Y no, él es amable, él es cortés. Es una persona, dice, apacible, dice, no avaro. Verso 4. Dice, pero que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, dice, con toda honestidad. Y dice el verso número 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará? Mire, y subráyeme eso, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Alabanzas al Señor. Dios ha colocado al pastor, hermano. Lo ha colocado para que cuide, para que esté allí. Dice, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Por eso es que hay que hacer parte de esa iglesia. El Señor coloca pastores en la iglesia para que cuiden del rebaño. Pero entonces el diablo no quiere eso. No quiere que usted haga parte de la iglesia. Y decía que iba a terminar con este texto, pero termino con el siguiente. Y ya con ello terminamos esta mañana. Hebreos capítulo 13, el verso número 17, mire lo que dice la palabra. Dice, vea, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Personas que dicen, no, yo no quiero nada que ver con el pastor. A mí los pastores para mí no son nada. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice obedeced, obedezca a su pastor, dice y sujétese a su pastor. Personas que se las creen mucho, es que acaso yo para irme a predicar a otro lado tengo que pedirle permiso al pastor. Yo no le pido permiso a nadie. Yo me voy para donde quiera y si no le gusta me voy para la otra congregación. Yo no tengo por qué hacerle caso. Eso no es lo que dice la Biblia.
Dice, vea, obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo cuidará? Dice la palabra, ellos velan por vuestras almas. Y vea esa otra parte. Dice, como quienes han de dar cuenta. O sea, no es que están cuidando de cualquier manera. Es que él sabe que un día va a estar delante de Dios y va a decir, bueno, ¿y dónde estaba Juancito? ¿Dónde estaba Reina Rosales? ¿Dónde estaba Milena? Y eso se le va a preguntar al pastor. Dice, como quienes han de dar cuenta por ese creyente. Y dice, para que lo hagan con alegría. Hermano, para que cuando lleguen allá y le pregunten por Reina, digan, no, Reina, ve, aquí viene Reina. Ella muy juiciosa, ella siempre sirviéndole a Dios. Ay, Reina, muy consagrada. Milena Arias, ¿cómo que Milena? Milena, una servidora de Dios, una mujer para que lo haga con alegría. Oiga, pero que le pregunte allá por Felipe y tenga que decir, no, Señor. Ahí sí no me da alegría. Felipe muy rebelde. Felipe muy desobediente. El lobo lo volvió pedazos. El oso acabó con él porque no se sujetaba, porque no hacía parte de la iglesia, porque no se alimentaba espiritualmente. Es que lo que pasó con Felipe es que siempre quería hacer lo que a él se le antojaba y el diablo le llenó el oído, el pensamiento allá, se lo llenó de mentiras contra la iglesia, de que él podía ser cristiano, de que él podía ser un hijo de Dios, sin hacer parte de la iglesia de Dios. No, es que Felipe no se cuidó, no se dejó cuidar. Hermano, yo le digo esta mañana, déjese cuidar, déjese administrar. Hermano, reciba la enseñanza, haga parte de ese pueblo. Despójese de la avaricia. Entonces, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Ve, hermano, hay personas que no van a la iglesia porque dicen, no, si yo voy a tener que ofrendar y para no pasar vergüenza de no dar mi ofrenda o de no dar mis diezmos, más bien no voy. Déjese de la avaricia. Déjese de eso y más bien busque de Dios, acepte la bendición de pertenecer a esa familia de Dios tan grande, tan maravillosa. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios en esta mañana. Dice, para que lo hagan con alegría. Sí, no, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice, y no quejándose, no con una queja. Dice, porque esto no es provechoso. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios esta mañana por la palabra. Y yo no sé si usted quisiera, usted que todavía no hace parte de la iglesia, usted quisiera decirle a Dios, Señor, yo quiero pertenecer a esta familia. Yo quiero pertenecer a este pueblo. Yo no sé si quiera usted decirle a Dios en esta mañana, Señor, yo quiero que me añada a este pueblo también. Yo veo que este pueblo es tan santo. Yo veo que este pueblo es tan digno de ti. Dígale, Señor, yo quiero hacer parte de esa iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Dígale, Señor, yo quiero hacer parte de esta familia maravillosa. Hermano, el Señor llega a la iglesia, decía, y bendice a este y al otro lo bendice y al otro le da. Y ¿no le gustaría a usted estar ahí también para que a usted lo bendiga Dios también? Déjese usar por Dios. Déjese bendecir por Dios, déjese llenar de Dios, déjese llenar de la presencia de Dios en su vida. Alabanzas a Dios, oremos al Señor, démosle gracias a Dios por la palabra. Y mañana vamos a seguir la enseñanza, mañana la seguimos, yo sé que Dios nos va a seguir bendiciendo grandemente. Dios de los cielos, Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, por la palabra.
Tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos edifica, que nos enseña, que nos ayuda a crecer, oh Dios. Gracias, gracias. Te damos esta mañana, Dios, y por el privilegio más grande que se nos ha podido entregar, que es el de pertenecer a esta iglesia maravillosa, pertenecer a este pueblo precioso llamado iglesia, iglesia del Dios viviente. No somos una iglesia de algún Dios muerto por allí, no, somos la iglesia del Dios que vive, del Dios que reina, del Dios que se mueve, del Dios que se hace sentir en la iglesia. Somos ese pueblo maravilloso. Gracias, Dios, por dejarnos pertenecer a esta familia preciosa. Dios de los cielos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a no dejarnos mover de allí. Dios, y aquellos que todavía no pertenecen a este pueblo, Señor, permite que puedan ser añadidos. Ojalá alguien esta mañana sea añadido al pueblo de Dios, Señor, a ese pueblo que se ha apartado de la iniquidad. A ese pueblo que dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos. Señor Jesucristo, permite que alguien pueda recibir esta palabra, pueda entender esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya.